No lo pusimos eso. Lo que voy a contarles es algo. Eso no tiene explicación. Es la cosa más extraña que ha pasado jamás. A mí o a cualquier persona que conozco personalmente. Yo trabajar hasta tarde en un bar de mala muerte, unos 30 minutos, a minutos de mi casa. No es realmente por elección. Así son las cosas cuando vives en una zona más rural. Allí no hay muchos trabajos cerca de casa, así que tomas lo que puedes conseguir. El bar en sí no es nada especial, pero es trabajo estable y la mayoría de las noches son bastante agradables, sin acontecimientos notables. La noche en que todo esto ocurrió no fue diferente. Mi turno había transcurrido sin suceden muchas cosas. Y después del cierre, todo listo. Me subí a mi auto y empecé el viaje a casa. La mayor parte del camino. La parte de atrás no es más que una serie de vueltas, carreteras secundarias, casi nada de tráfico, apenas alguna luz, apenas algún coche, apenas algún cualquier cosa. Honestamente, solo largos tramos, de curvas que cortan bosques y tierras de cultivo. Suele ser un lugar bastante tranquilo. Conducir, y honestamente, siempre he tenido un poco de... Me gustó por eso, como una desintoxicación incorporada donde tengo tiempo para desconectar. Salir o pensar en personajes que conocí en el bar y las conversaciones interesantes. Puede que haya tenido con ellos. No mucho después el camino. Recuerdo haber pensado para mí mismo. Qué inusualmente brumoso estaba. He conducido. He recorrido esos caminos más veces de las que puedo contar. Pero esa noche, la visibilidad era peor de lo que había visto en mucho tiempo. De hecho, tenía para soltar el acelerador y tomarlo con más calma, porque apenas podía ver más que a pocos kilómetros por delante. Incluso dando vueltas, mis luces brillantes no ayudaron. Simplemente hicieron que... La niebla brilla y se refleja en mí, casi como si me estrellara contra una pared blanca. Empezó a enojarme porque sabía, solo añadiría tiempo a mi viaje, y yo. Estaba exhausto. Estaba a medio camino de casa, cuando lo noté. A través de la niebla, tal vez un poco hacia el lado derecho el camino, había un tenue amarillo, luz intermitente. Al principio pensé que era solo una especie de marcador de carretera o tal vez un reflector, pero como seguí conduciendo, realmente no me acerqué más, o más lejos. Simplemente se quedó allí, parpadeando a un ritmo constante, como si fuera moviéndome a la par, manteniendo el ritmo, desde algún lugar más profundo en la niebla. Todo el asunto me pareció un poco extraño. No pude decir qué tan lejos estaba en realidad. Era como si la niebla estuviera jugando trucos en mi percepción de profundidad. Después de aproximadamente otro minuto de conducción, con esa luz parpadeante flotando exactamente en el mismo lugar, comencé a recibir esto. Sentí una extraña sensación en el estómago. No pude evitarlo. Incluso te lo explicaré. Algo sobre... Simplemente no me sentó bien. Yo decidí bajar el ritmo un poco, pensando... Tal vez si suelto el acelerador, la luz continuaría y obtendría un mejor sentido de lo que realmente era. O simplemente seguiría adelante y desaparecería completamente. Y no tendría que lidiar con eso más. Pero a medida que fui bajando a casi a paso de tortuga, la luz no cambió en absoluto. Seguía parpadeando al mismo tiempo. Ritmo constante, todavía manteniendo esa misma distancia hacia un lado, como cualquier cosa. Fue que de alguna manera coincidió con mi velocidad. Perfectamente. Fue entonces cuando realmente empecé a asustarme. Finalmente llegué a un completo detenerse solo para ver si funcionaría. Lo mismo. Y efectivamente, se quedó así. Allí, parpadeando exactamente en el mismo lugar, con el mismo ritmo. Me senté allí un rato.
Segundo, tratando de averiguar qué es el infierno que estaba mirando y debatiendo si debería simplemente darme la vuelta o sigue adelante. Fue entonces cuando cambió. El parpadeo no se detuvo, pero la luz empezó a brillar más, como una pequeña llama atrapando una repentina ráfaga de viento y llamaradas. No estaba destellando más rápido. Ardía más fuerte con cada pulso, como lo que fuera que tenía. De repente se volvió más activo. Eso fue suficiente para mí. No iba a sentarme allí y esperar a que pasara lo que fuera que sucediera. Acercarse más o más extraño. Llegué abajo para poner la marcha atrás para poder retrocedí y me di la vuelta. Pero me di cuenta el motor no estaba en marcha. Lo juro. Dios, estaba en completo silencio. No tenía ni idea. ¿Cómo eso fue posible? La única manera de matar el motor hubiera sido tocando la tecla. Pero claramente, ¿recuerdas no haber hecho eso nunca? ¿Por qué demonios haría eso? En ese momento mis manos estaban temblando. Y mis manos nunca tiemblan. Sirvo bebidas todo el día. Mis manos no pueden agitar. Mientras intentaba desesperadamente iniciar el coche, no pude evitar pensar que esto, lo que había fuera de mi coche, tenía algo que ver. Con mi motor, que por supuesto no lo haría a inicio. Probé el encendido de nuevo y de nuevo. El motor estaba completamente muerto. Mientras tanto, esa luz amarilla parpadeante siguió ardiendo cada vez más y más y más brillante, casi como si se estuviera alimentando algo. Mi pulso se aceleró en ese momento. Punto. No tenía ni idea de qué demonios era. Estaba sucediendo y no había nadie alrededor. Por millas. Sin saber qué más hacer, cogí mi teléfono, pensando que tal vez al menos podría conseguir algún vídeo de ello o pedir ayuda. Pero tan pronto como hice clic la pantalla, no pasó nada. Completamente negro. Mi teléfono se había apagado. Lo supe por un... De hecho, todavía tenía al menos un 20%. Tenía literalmente, lo volví a comprobar en el bar. Antes me cerraba, pero ahora era como muerto, como el motor. Antes de que pudiera hacerlo cualquier otra cosa, la luz se encendió de repente a un brillo cegador, como una estrella explosiva. Físicamente no pude. Mantengo los ojos abiertos. Así de brillante es. Fue. Levanté los brazos frente a mí y mantuve los ojos cerrados durante 10 segundos al menos, sintiendo el resplandor de lo que ahora era una bombilla gigante. Y entonces, simplemente así, se fue. Como si hubiera desaparecido. Nunca había estado allí en primer lugar. En la niebla todavía era espesa, pero ya no había nada ahí fuera. Mi corazón estaba todavía palpita, pero instintivamente alcancé el encendido una vez más. Y esta vez el motor giró. Como siempre. No perdí ni un segundo más. Segundo. Conduje el resto del camino a casa, con los ojos pegados a la carretera, como si mirara hacia otro lado, aunque sea por un segundo, sería. Trae esa horrible luz de vuelta. Pero nada pasó algo más esa noche. Nada nunca. Pasó de nuevo. De hecho, ya lo he contado. Historia a casi todos los que conozco. Mi familia, amigos, incluso un par de clientes habituales. En el bar. Pero nadie ha tenido una explicación que me parece correcta. Y créeme, he escuchado todas las teorías que tienes. Podrías pensar en ello. Esto pasó hace un par de años. Soy un conductor de camión de larga distancia. He estado haciendo esto ya desde hace años. Así que he conseguido bastante acostumbrado a los largos tramos de nada. Esta noche en particular, estaba en mi penúltima entrega de un bucle de estado cruzado, solo tratando de golpear para poder llegar a casa. La ruta me hizo cortar uno de esos carreteras desérticas que apenas reciben tráfico nocturno. No hay pueblos en kilómetros a la redonda, no gasolineras, casi ni siquiera luces,
Solo una carretera de 2 carriles que atraviesa desierto abierto, bajo un cielo lleno de estrellas. Es el tipo de viaje por el que empiezas. Sentir que eres la única persona que queda en el planeta. Estaba a 1 hora de distancia de mi siguiente entrega cuando por primera vez lo noté. Miré a uno de mis espejos laterales y me sorprendí un poco notar una camioneta oscura que viene detrás yo. No estaba en mi parachoques, ni algo agresivo como eso. Fue, en realidad, manteniendo una distancia bastante amplia, pero definitivamente estaba siguiendo. No importa qué tan rápido o lento fui, ajustado para que coincida. Durante casi 40 metros, simplemente flotaba allí en mis espejos, siempre visible, manteniendo siempre ese mismo extraña brecha. Nunca intentó acelerar o pasar. Simplemente se sentó allí como si estuviera esperando algo. Al principio pensé que era un conductor que tenía miedo de pasarme. Quizás ellos pensé que era ilegal o peligroso, pero dejé esa teoría de lado después de conducir por varias zonas de paso. Supongo, era posible que no supieran lo que era la zona de pase pero pensé que era bastante inverosímil. Por mucho que yo estuviera moría por saber qué estaba pasando, tuve un trabajo que hacer. No podía permitirme dedicarme toda la noche para averiguar qué el problema del chico detrás de mí era. Así que intenté ignorarlo. Por mucho que lo intenté, aunque no pude evitar mirarlo su coche de vez en cuando. Realmente estaba empezando a entusiasmarme, lo cual es algo que rara vez hago. Alrededor de las 2 de la mañana, decidí retirarme, en una pequeña área de descanso junto a la carretera. No fue una parada de camiones llena o algo así, solo un lote de tierra con algunos estacionamientos descoloridos, espacios, y un pequeño cobertizo con un par de máquinas expendedoras. Tampoco había luces externas en todo, excepto una bombilla tenue parpadeando sobre las máquinas expendedoras. Pensé que estiraría las piernas un rato. Minuto, tomo un refresco y más. Lo más importante es que quienquiera que estuviera detrás de mí. Pasar. Pero cuando miré hacia atrás antes, apagando el motor vi ese todoterreno. Deténgase también estacione lejos, en el fondo. Esquina del lote. En ese momento, cualquier confusión o incomodidad que tuviera, el sentimiento se convirtió en pura rabia. Quienquiera que fuera, conducir ese todoterreno estaba a punto de provocar un paz de mi mente. Di un paso agresivo. Bajé de la cabina y comencé a hacer mi camino hacia el coche, sin siquiera intentarlo, disimular mi frustración. Pero como yo estaba pisoteando mi camino hacia allí, quienquiera que fuera, por dentro debí haberme dado cuenta de que estaba a punto de enfrentarlos. Porque antes de que yo incluso podría acercarse, el motor del SUV. De repente, cobraron vida y se pelaron. Fuera del lugar como si estuvieran corriendo de los policías, levantando una enorme nube de polvo y grava. Mientras pasaban a toda velocidad, yo intenté echar un vistazo a la masturbarse quien estaba detrás del volante, pero las ventanas estaban tintadas y no pude. No entendí nada. Vi como el coche. Volví a la carretera, los neumáticos todavía chillando. En cuestión de segundos, desapareció. Solo un destello de luces traseras rojas que rápidamente desapareció en la nada. Una parte de mí se sintió aliviada. No habría. Para lidiar más con esa molestia, y finalmente pude continuar con mi noche en paz. Pero otra parte de mí estaba profundamente inquieto. Básicamente lo había confirmado. Yo mismo, que quienquiera que conducía ese coche, me había estado siguiendo por algún tiempo desconocido. Razón. Y lo que es peor, claramente no querían que me acercara a ellos. Vehículo. Por lo tanto, sus intenciones deben haber sido hostil. Mientras regresaba de las máquinas expendedoras,
que casualmente estaban completamente... no estaba en stock, por lo que había sido un gran desperdicio. Del tiempo, solo entonces me di cuenta de lo cansado que estaba. Todo el encuentro me conmovió. Mi energía. Me quedé sin aliento y lo último que quería. Lo único que tenía que hacer era volver a la carretera. Pensé que me había ganado al menos un poco. Un descanso después de todo eso. Solo una siesta rápida, 1 o 2 horas para recargar antes. Terminando la ruta por la mañana. Yo di un paseo rápido por la plataforma. Asegúrese de que las puertas de carga todavía estaban cerradas. Y todo quedó bien asegurado. Entonces volví a subir a la cabina. Recliné mi asiento, abrí un poco la ventana para dejar pasar Tomé un poco de aire y me acomodé un rato. Descansar. El lugar estaba en completo silencio para entonces. Punto. Y por primera vez en toda la noche, de hecho, empecé a relajarme. Mi lógica. ¿Fue eso incluso si esa persona se refería a mí? Daño. No hay manera de que cambien su vehículo alrededor solo para continuar acosándome. Incluso si quisieran volvería, encontrando el lote nuevamente sería casi imposible. Tendrían que buscar a ciegas en medio de un campo desierto negro. La combinación de el agotamiento y la nueva comodidad hicieron... Dormirme es muy fácil. Si tuviera que... Supongo que diría que me quedé dormido esa noche. En cuestión de minutos. Debería. Probablemente mencione que soy muy ligero durmiente. Como muy ligero. Como que... Tienes que serlo para estar en esta línea de trabajo. Dormir en lugares sospechosos al borde de la carretera. A menudo construye un tercer ojo, por así decirlo. Si alguien está jugando con tu equipo mientras estás dormido, todo tu sustento podría estar en riesgo, sin mencionar su vida. Entonces, sí, la capacidad de despertar. Incluso los sonidos más débiles podrían serlo. Diferencia entre trabajo y no trabajo, vida y la muerte. Tal vez 1 hora después de caer dormido, lo adivinaste, me despertaron. Por el más leve ruido, una luz sonido crujiente como de pasos presionando en la grava suelta. Aunque estaba todavía aturdido, tuve el suficiente sentido común para seguir tranquilo. Rompí la esquina de uno de mis persianas para echar un vistazo al exterior y efectivamente había 2 figuras, de pie cerca de las ruedas traseras de mi remolque. Estaban agachados, inspeccionando los mecanismos del pestillo inferior, como si estuvieran tratando de averiguar cómo, para abrirlos sin hacer demasiado ruido. Se mantenían bastante callados, pero noté que uno de ellos tenía una pequeña linterna usándola para hacer señales atrás y adelante al otro. No pude entender cualquier cara, pero estaba claro como el día lo que estaban haciendo. No tenía ninguna arma en mí. Normalmente no lo hago, pero sí al final estaba completamente preparado para... Defiendo mi plataforma y mi carga. Esa es mi vida. Mientras observaba, uno de los chicos llegó, en una pequeña bolsa y sacó lo que parecía un par de cizallas. Eso lo fue. Sin siquiera pensarlo, cerré de golpe. Mi palma hacia abajo sobre el cuerno, enviando la bocina de aire del camión sonando. Su reacción fue instantánea. Ambos hombres saltaron como si les hubieran dado un golpe, un rayo, y regresaron a toda prisa hacia la maleza del borde de la carretera. Ni siquiera 10 segundos después, vi aparecer los faros. De la nada. Era ese mismo todoterreno. Desde antes, esta vez rugiendo de vuelta a la vista con sus luces todavía apagadas, antes de dar la vuelta y desaparecer, en la noche otra vez. Nunca tuve ni siquiera... Es hora de salir de mi taxi antes de que todo había terminado. Después de las cosas, me calmé un poco y llamé a la policía. Honestamente, solo estaba llamando para reportar el incidente y ponerlo en marcha récord, pero insistieron en que me quedara allí hasta que una unidad
pudiera llegar allí para verificar cosas. Tomó un tiempo, pero finalmente aparecieron 2 oficiales y me ayudó a inspeccionar el camión. Claro, basta. Había nuevas marcas de palanca a lo largo uno de los brazos de bloqueo inferiores en la parte posterior de mi tráiler, justo donde estaban esos tipos. Había estado jugando. Afortunadamente, no la habían abierto. Los oficiales me dijeron que habían visto este tipo de cosas antes. Ladrones de carga. Al parecer, es mucho más común a lo largo de ese corredor de lo que la mayoría de la gente cree. Se dieron cuenta, el todoterreno me había estado siguiendo durante un tiempo. Mientras tanto, esperando el momento adecuado para huelga. Esto sigue siendo lo más inquietante, cosa que me ha pasado jamás. No hay nada mejor que una noche conducir, especialmente en verano. Imagen. Esto. La cálida brisa de verano fluyendo. A través de las ventanas abiertas de un coche que circula a toda velocidad. Coche atravesando tramos vacíos de carretera interminable. Bueno, eso es lo que es. Como por mi zona. De todos modos, no hay muchos coches en la calle. Carretera de noche. Tampoco hay policías. Así que, básicamente, tienen vía libre para decidir cómo. Por favor. Y créeme, me hago cargo por completo. Aprovecha eso el BMW M3 de mi papá. Definitivamente también ayuda en ese sentido. No me malinterpretes, no soy un imprudente, conductor o alguien que opera un automóvil en velocidades criminales, pero disfruto experimentar todas las capacidades de ingeniería alemana de vez en cuando. Esta noche fue una de esas veces. Yo estaba a paseos llenos de diversión, navegando por el carretera sin ninguna preocupación en el mundo. Estéreo apagado y asiento del pasajero vacío. Mis oídos no estaban enfocados en la música, sino en otras 2 cosas. La hermosa sonidos de mi coche y el latigazo del aire alrededor de mi cara. Conducir así es una de las únicas cosas que me hacen sentir realmente libre. No estoy seguro de qué pasó. Pero en un momento tuve necesidad insaciable de salir de la autopista y cortar algunos caminos secundarios donde pudiera realmente aprecio el manejo del auto. Es como cuando te toca una muy fuerte ganas de hacer algo y no lo haces. Realmente no sé por qué, pero sí sabes que no podrás dormir por la noche si no lo satisfaces. Eso es exactamente. Así que hice exactamente lo que me pasó. Eso. Me detuve en la siguiente salida y comenzó a cortar a través de una red de caminos secundarios, serpenteando a través de cualquier cosa barrio en el que había aterrizado. Las carreteras eran estrechas y llenas de curvas cerradas. Exactamente el tipo de conducción que estaba haciendo buscando. Dejé que el auto se abriera un poco a poco, tomando las curvas con la justa medida velocidad para sentir el agarre de los neumáticos y liberación. Las calles estaban completamente desierto. Estábamos solo yo, el coche y el camino. Eso fue hasta que vi un destello de luz en el camino más adelante y frenó de golpe justo a tiempo para evitar apenas chocar contra él. Una vez que me detuve, finalmente tuve una visión clara. Mira lo que casi golpeo. Fue un carrito de compras, simplemente parado allí en medio del camino como si alguien hubiera... Lo saqué y lo dejé. La forma en que los faros rebotaron en las barras de metal debe haber sido lo que me llamó la atención y lo hizo parecer mucho más repentino y dramático de lo que realmente fue. Aún así, me desconcertó por completo. Es decir, no es exactamente normal encontrar un al azar carrito de compras que se encuentra en el centro del en medio de la carretera secundaria, cerca de medianoche. En contra de mi mejor juicio, yo puse el auto en estacionamiento, encendí mi peligros y salió a tomar una mirar más de cerca. Probablemente debería haber.
Seguí conduciendo, pero mi curiosidad me ganó, mejor de mí. Todo el asunto simplemente se sintió tan aleatorio y fuera de lugar que tuve esta extraña necesidad de darle sentido. El aire nocturno me golpeó de inmediato. Cálido, pero pequeño buggy. Y el único sonido era mi refrigeración del motor que hace que el BMW clásico sonido de tic-tac. Me acerqué al carrito. No estaba seguro de lo que encontraría dentro. ¿Comestibles, quizás? No, eso fue ridículo. Me regañé internamente por dejar pasar un pensamiento tan tonto. Entra en mi cerebro. Miré dentro del carro y se dio cuenta de que estaba completamente vacío. Solo un carrito de compras de metal común y corriente, sentado en medio de la carretera. Yo se quedó allí unos segundos, pero cuando quedó claro que no había nada, lo inusual del carro en sí fue que giré para regresar a mi auto. Fue entonces cuando vi con el rabillo del ojo 2. De repente, unas figuras oscuras surgieron de las tierras de cultivo al lado de la carretera. Estaban corriendo a toda velocidad, viniendo recto hacia mí. Mi cerebro tardó un segundo en... Incluso procesé lo que estaba viendo, pero en ese momento era cuestión de vida o muerte. Y las opciones eran actuar o morir. Salí corriendo. Regresé a mi auto y básicamente le di un puñetazo. Botón de arranque. El coche cobró vida como esas figuras llegaron a la ventana de mi coche. Uno de ellos se detuvo a unos metros de mi coche, pero el otro salió corriendo directamente. Entré en la puerta del lado del pasajero y llegué a una. Se detuvo con un golpe ensordecedor. No lo hizo. Ni siquiera se inmutó. Era como si mi coche estuviera invisible. Así de rápido había sido corriendo. Ni siquiera se preparó por el impacto. Los dos nos quedamos atrapados. Ojos y toda la confianza que acababa de tener desapareció al instante. Me quedé congelado. Él me miró fijamente con dos ojos inyectados en sangre. Ojos. Su ropa estaba rasgada como si hubiera... He estado corriendo a través de una maleza espesa o alambre de púas, y su cabello estaba desordenado y mojado. Tenía la cara manchada con algo oscuridad, suciedad o sangre, o tal vez ambas. Él tenía esa expresión inquietante y vacía. En su cara eso no era exactamente una mueca, pero tampoco era exactamente una sonrisa. Nunca había estado más aterrorizado en toda mi vida. Vida. Fue mala. Había sangre, brotando de algún lugar de su cuerpo, pero no parecía importarle o incluso notarlo. Debió haberse dado cuenta de que no iba. En cualquier lugar porque empezó a torpemente con la manija de la puerta intentando hacer palanca, puerta abierta. Eso fue lo que me convenció. Yo volvió a la realidad y maniobró. Coche alrededor del carrito de compras y aceleró salir de allí. Estaba más que en conflicto. Todo el camino a casa. No solo estaba. Todavía estoy conmocionado y asustado, pero parte de yo también sentí que esa persona necesitaba ayuda para sus heridas y no iba a... Entiendo. Dudé en volver para ver si necesitaba ayuda, pero finalmente decidió en contra de ello. En cambio, denuncié el incidente a la policía mientras aún conduciendo. Y dijeron que enviarían a alguien vino al lugar que le describí. Échale un vistazo. Cuando por fin lo logré, de vuelta a casa, aparqué en la entrada y salí a inspeccionar el coche. Necesitaba saber cuán grave fue el daño. Fue entonces cuando me di cuenta de que había salpicaduras de sangre en toda la puerta del lado del pasajero, mucho más de lo que esperaba. Fue rayado a lo largo del espejo lateral, manchado a lo largo del mango, incluso salpicando parte del panel del cuarto trasero. También había una ligera abolladura cerca del centro de la puerta, apenas perceptible si no lo eras buscándolo. La cantidad de sangre, aunque eso fue lo que realmente me afectó.
Fue mucho más de lo que hubiera pensado de ese breve impacto. Fue una cantidad inhumana de sangre. La siguiente. Por la mañana mi padre echó un vistazo al coche y lo perdió por completo. Ni siquiera dame una oportunidad de explicarlo antes de que él empezó a irse, gritando sobre cómo irresponsable que fui, cómo debería haberlo hecho. Nunca había sacado el coche tan tarde. ¿Y cuánto iba a costar arreglarlo, pintura y la abolladura? Seguí intentando dile que no fue mi culpa, que algo pasó ahí fuera que me... No podría haberlo predicho, pero él no lo aceptaba. Para él todo lo que veía era su coche cubierto de sangre con una abolladura puerta, y eso fue suficiente. Puede que tenga atropellar a un ciervo, era lo único que le importaba. Finalmente llegué a la conclusión de lo que había pasado, y en realidad era bastante simpático, pero no hasta después de que conseguí, el coche quedó limpio. Y digamos que esa fue una de las últimas veces que él déjame dar un paseo por la noche. Estoy bastante seguro de que puedo explicarlo todo. Eso pasó. Esas personas, probablemente sin hogar, había tratado de atraer a algunos alma desprevenida fuera de su coche con un carrito de compras. Yo había estado ahí, alma desprevenida, esa noche. Ellos simplemente no había sido lo suficientemente rápido o sigiloso para tomar ventaja sobre mí antes de que yo pudiera conseguirlo fuera de allí. Nunca volví a saber de él. La policía, pero yo no estaba realmente esperando. Una parte de mí siente que no debería importarme, pero realmente lo odio. Pensando que podría haber un impacto con mi auto, haber acabado con la vida de alguien esa noche.